en el proceso de la invasión y después posteriormente a la invasión. Comienzo al segundo capítulo de esta interesante historia sobre la función de la sección naval del Frente Revolucionario Democrático en el proceso de la invasión a Playa Girón. Hoy vamos a iniciar esto en el día 17 y para ello traemos nuevamente al capitán Juan Cosculluela, que fue el jefe máximo del barco insignia de la invasión, el Blagar. ¿Cómo puedes decirnos, Juan, sobre este primer día? ¿A qué hora llegan allí? ¿Cómo llegan? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros, el papel de la Fuerza Naval era un papel limitado. Era el proteger el desembarco contra grupos, contra resistencia costera, con las armas que teníamos en barco, que eran armas defensivas, calibre 50 como máximo, o un cañón 57, que era más bien para hacer el ruido, porque lo mismo podía caer, que se disparaba desde el hombro, lo mismo podía caer a 5 yardas, como pasarse el máximo de su alcance, que eran 200 yardas, 250 yardas. Llegamos, primero navegamos cada uno independiente, y había, las instrucciones eran juntarnos con los barcos de carga, que eran los barcos de transporte, y el otro, el CI, que es el Barbarajota. Nosotros teníamos la responsabilidad de Playa Girón, el Barbarajota tenía la responsabilidad de Playa Larga. Al llegar el día 16, sí, es una cosa que recuerdo yo muy bien, que se hizo un acto a bordo del barco, en la cual por primera vez se cambió la bandera de nicaragüense que teníamos a una bandera cubana. Y a partir de ese momento es cuando empieza la leyenda del capitán Cosculluela a bordo del barco. Porque al tener una bandera cubana, lógicamente tiene que tener un capitán cubano, pero eso no quiere decir que el mando lo tenían completamente los americanos. No solamente el capitán americano, que era para la parte de maniobra y la parte de eso, había Greystone Lynch, era el encargado completo y era el que tomaba las decisiones. Bueno, el día 16, cuando entramos en columna, se hizo un pequeño acto de izar la bandera cubana, y participamos Artime, San Román como jefe de la brigada, Varela como representante de la Comisión Naval ante el Poder Militar, y el doctor Pintado, Rodríguez Pintado, que era el teniente médico a bordo, y mi persona como signo. A mí me tocó el privilegio y el honor de izar la bandera. Todos esos oficiales ya estaban dentro del barco, venían desde Nicaragua. Ustedes venían desde Nicaragua. Todos estaban a bordo del barco, y en la travesía todos estuvimos ocupados, cada cual mirando y estudiando el plan. Que el plan de desembarco tuvimos conocimiento de él una vez en alta mar. O sea, algo que hasta ahora siempre hemos tenido, que todo ha sido la brigada, que tiene mucho valor, y todo lo que hizo la infantería y todo lo que hizo la aviación, pero muy poco se conoce de lo que ha hecho la Marina. Por eso yo, por el tiempo que estuve en la Marina y que desgraciadamente por cuenta de mi salud no pude participar en el proceso de invasión, me he tenido la impresión de la Marina, o sea, la sección de la Marina, como dice el capitán Juan Cosculluela, era la cenicienta de todo este proceso. Hoy ya estamos viendo la importancia de la Marina, porque en ese barco insignia que iba el capitán Juan Cosculluela, iba la oficialidad, y ahí fue donde se tomaron los últimos detalles de cómo se iba a realizar esa invasión. Continúa, capitán. Bueno, pues durante la travesía se estudiaron los planos, cada cual. La responsabilidad mía se limitaba a tener el barco y la tripulación de forma efectiva, que que las estaciones de combate tuvieran
todas las municiones listas, que el personal estuviera listo. El departamento de máquinas tenía un jefe de máquina cubano, y así todo era cada cual, y había un entusiasmo general que era contagioso. Era contagioso, ¿no? Era que no veíamos al momento. Cuando llegamos por la noche, el 17, ya en aguas cubanas, nosotros llevábamos una parte del team de Hombre Rana que iba a hacer los reconocimientos de la playa, no como nadadores, sino como scouts, como exploradores, para ver el desembarco. Cuando se habla de la Marina y las personas que le dieron brillo a la Marina y le dieron nombre, hay que hablar de ese grupo de muchachos de los Hombres Rana. Eso fue lo mejor de estaba representado lo mejor de nuestra juventud. Ahí estaba Sayabazán, ahí estaba Cantillo que estuvo en mi brazo derecho casi todo el tiempo, y Blas Casares. Bueno, un grupo, creo que eran 9 hombres, 3. Diríamos que fueron los primeros que se jugaron. Ellos fueron los que desembarcaron con el americano y Clayton Lynch, y ellos se batieron con la milicia, y nosotros le pudimos dar soporte de fuego de ametralladora contra el pueblo, porque el pueblo veía el movimiento y nos tiró el barco. Consecuencia de ese intercambio, hirieron a uno de nuestros artilleros, Otaño, que le desprendieron un brazo con o sea, en esa madrugada, ya de madrugada, el pueblo tuvo conciencia, estaba tan cerca que tuvo conciencia de que se estaba produciendo algo. Estábamos a 50 y empezaron, ya el pueblo empezó a dispararle a ustedes y a los Hombres Rana. A nosotros, a los Hombres Rana y al barco. Al momento en que nosotros empezamos a disparar a la carretera que daba acceso donde estaban esos Hombres Rana, ellos sabían por las llamaradas de los cañones dónde estaban, y nos tiraron contra nosotros, y hirieron a ese muchacho, a Otaño. Se calmó la cosa cuando del barco nosotros le tiraron con el cañón 57 2 proyectiles. Uno quedó corto y otro quedó largo, pero fue suficiente para que no hubo más resistencia del pueblo. Entonces empieza el desembarco. El desembarco con las LCVP, que se llamaban Sapo 1, Sapo 2, Sapo 3 y Sapo 4. Lancha de desembarco. Lanchas de desembarco. El LCVP son pequeñas y tienen una rampa que se abre, pero lleva no más que hombre, no lleva material pesado. Y ahí empiezan los primeros problemas, que las barcazas, las LCVP, cuando tocan el fondo, era diente de perro, y se empiezan a hacer agua, y empiezan las cosas a salir mal fuera del patrón. Pero de todas maneras el desembarco se cumple. Todo el personal que llevaban los barcos de carga, todo fue organizado, desembarcaron. De ahí, después del desembarco, tomaron los puestos que consideraban en el plan inicial, pero se para el Clayton Lynch, el americano, decide parar el desembarco del material pesado, que eran los tanques, los cinco tanques y los camiones artillados, porque tenía miedo que se quedaran varados hasta que no se hiciera un canalizo, una base, se encontrara y se balizara para poder entrar. Estás diciendo balizar, y quizás el público que nos está viendo no entiende, hasta que como una especie de canal donde pudieran entrar. Exactamente. Esa acción la hicieron los Hombres Rana con la ayuda de pescadores locales que se prestaron, todo, que conocían, y le dijeron. Yo estaba a bordo del barco, del buque madre, chequeando eso, y me aparece la primera del CBP que está haciendo agua y se va a hundir, y la tripulación de ese CBP quiere pasar a bordo, dejándola abandonada,
que eso iba a constituir un peligro para el desembarco. Entonces yo le pido permiso al americano, a Greyston Lynch, y Greyston Lynch me lo permite, y me monto en la lancha, en la LCVPS con media agua, y procedemos con la tripulación que yo tenía, procedo a toda máquina y la varo ahí en la rompiente, y ya, a partir de ese momento me convierto en infantería. Pero bueno, ese era un momento que todo estaba bajo control, ¿no? Se aguanta el desembarco hasta que se amanezca y que los hombres rana han balizado, han puesto las señales, y al amanecer se produce el desembarco de las LCU con los tanques. Déjame decirte que fue impresionante, porque yo estaba en la playa con los hombres rana que se habían metido toda la noche después del tiroteo ese, trabajando sin descansar, y habían logrado eso. Cuando tiran las rampas y bajan los tanques, la gente aplaudiendo, los zurra. O sea, aquella cabeza de playa se tomó. Ya está tomada. ¿Cómo se llamaba aquella cabeza de playa? Exacto, Playa Girón. Playa Girón, exactamente. Estaba tomada. Entonces, contentísimo. Y entonces el ánimo era que esto no lo paraba nadie. Esto no lo paraba nadie. Entonces me llaman para que tengo que retornar a bordo del barco. El capitán me manda a uno de los marineros que yo más quería, era Sir Reinaldo Silva, antiguo. Y bueno, ya tengo que cumplir orden. Tienes que dejar la infantería e irte para allá. Tengo que dejar la gente en la playa y tengo que retornarme. En el camino de retorno viene el primer B-26, que nosotros creemos que es el nuestro, y nos ametralla. Entonces ya se forma la confusión. Cuando llego a bordo, ya entonces está la confusión de que la aviación enemiga no está completamente destruida, sino que tienen aviones porque nos han atacado. Se dan cuenta que no es de nosotros, que es del enemigo. Claro. Bueno, era fácil también distinguir, era fácil de acuerdo por donde vinieran, los que vinieran que se acercaban por el mar, ya uno sabía más o menos qué era, pero había que estar de ojo visor. En resumida cuenta, empiezan los ataques enemigos, viene un Sea Fury, vienen los aviones, los C-46 transportes con los paracaídas, y en la duda que no se podía identificar algunos barcos, entre ellos el mío, algunos artilleros empiezan a tirarle a los mismos aviones. A los aviones nuestros. A los paracaidistas. Al fin se logra, estos son amigos, tienen unas franjas azules. Cosa que nadie me dio esa contraseña, se me la dijeron después que la gente empezaron a tirar. Se tira los paracaídas. Cuando regresa viene un Sea Fury tripulado por un nicaragüense, me enteré que después fue por un nicaragüense, y ataca a un avión de nosotros que ya está de retirada, un C-46. El C-46 se pega lo más posible al mar para evitar que el fighter ese, el caza, lo ataque. Nosotros lo que hacemos, no tenemos centro director de tiro como cualquier barco normal, sino nosotros lo que tirábamos era como hacer una cortina de fuego, ¿no? Todas las estaciones de combate, más todas personas que tuvieran armas tiraba para arriba. Entonces el avión Sea Fury se desploma. Muchos tripulantes del barco se atribuyeron el triunfo del barco Blackguard. Del Blackguard y de otros barcos se atribuyeron eso. Realmente yo creo que el piloto o lo mataron o entró en pérdida y se desplomó. El problema es que fue la primera baja que tuvo Fidel Castro en la Playa Girón. De ahí, bueno, empezó la tensión de que si vienen otros barcos, que se empiezan a recibir radio de que hay que abandonar el área. Greyston Lynch. Pero esos barcos que habían hundido el nuestro, ¿en qué momento los hundieron? Espérate, eso viene. Greyston Lynch tiene la orden
de que hay que salir del área, pero Greystone Lynch la aguanta. Creo que la aguantó hasta 4 o 5 horas. En ese intervalo me llaman, yo estaba en el puente alto, que había quitado el farol que tenía alto y había montado una calidad de 30. Me llaman para que vaya ahí al cuarto de rota y al puente de mando, donde estaba el radar, que habían visto un blanco de una embarcación que venía hacia la... Entonces Greystone me pregunta que si era un barco amigo, si era una fragata, si era una corbeta. Yo le digo, bueno, si es una fragata y una corbeta, nosotros no tenemos armas contra quien enfrentarnos. Ahí lo mejor es pegarte a la costa y si es eso, varar el barco y convertirnos en infantería. Pero entonces se me ocurrió a mí una idea un poco descabellada, pero idea que enseguida fue secundada por cuatro gigantes que había, que eran Amado Cantillo, Fitolo y Reinaldo Silva, que era un marinero. Se me ocurre, le digo, si ponemos la lancha en el agua y salimos con la velocidad de esa lancha en agua cerrada, que podía desarrollar unos 25 o 30 nudos, nos podemos acercar, y si es una fragata, un barco de guerra, cuando él doble para entrar en la playa, tirarle con el cañón 57 y si hacemos blanco, fantástico, y si no hacemos blanco, bueno, pues ahí, bueno, efectivamente pedí voluntario y Cantillo, Silva, montamos y la gente nos despidió como si fuéramos a kamikaze. Kamikaze porque es un barquito chiquito, una lanchita chiquita cargada de gasolina, tirar un cañonazo 57 con el backlash que da. Afortunadamente, cuando nos acercamos y cuando el navío, el blanco ese, entró en un barco pesquero, lo paramos, lo arrestamos y cuando lo llevamos a la playa sentimos un cañón, vaya, la explosión, un hongo de candela, un Sea Fury había hundido, no lo había hundido, le había puesto 2 proyectiles rocket sobre cubierta y en cubierta llevaba todos los tanques de gasolina para la aviación. Aquello fue una tea. Pero como nosotros, el Blagar tenía la lancha en el agua, Greystone Lynch por radio nos dice, vayan. ¿De donde tú estabas se veía el barco ese? No, veía la marada. Ahí le pusimos todo porque yo estaba en la misma entrada del Playerón. Y este fue más adentro. Entonces, a toda máquina nos llegamos allá y ¿qué podíamos hacer en ese momento? Recoger los náufragos que estaban allá. Cuando uno se dice recoger, tienes que ponerte en mente que te estás acercando a gente nadando al lado de un barco que está cargado de explosivos y que tiene toda la cubierta prendida en candela. Entonces recógelo, móntalo y llévalo para el barco. Vuelvo otra vez para la misma zona, recoge, yo creo que dimos hasta 3 viajes en ese operativo. En el tercer viaje recogimos al capitán Tirado, un español de lo mejor de lo mejor. Y el capitán Tirado nos dice, aléjense que esto va a explotar. Cuando la candela llegue a la bodega, esto explota de todo a todo. Separa los motores. ¿De la lancha de ustedes? De la lancha de nosotros. Y nos quedamos ahí a unas 25, 30 yardas. Silva brinca a la parte de los motores y manualmente dándole con el cranking al motor, al fin logra arrancarlo y pudimos ir. Y entonces, apenas nos estamos alejando, explotó el barco, pero al explotar el barco, la munición, el barco se parte y se hunde. En lugar de partirse hacia arriba, no, él se explotó y se partió en 2 y las 2 partes se hundieron. Recogimos a 17 hombres. 17 hombres del Río Escondido, de la tripulación del Río Escondido.
algunos habían sido, tú lo conoces, habían sido tripulantes del Barbarajota, pero por razones personales y por X razones se habían desenrolado y habían preferido ir en los barcos mercantes. De ahí ya llegó la orden de salir y empezamos a navegar hacia afuera, navegamos sujetos a continuos ataques aéreos. O sea, navegar en el Blagar. El Blagar, Se fue, ¿saben ustedes? ¿Qué día es eso? ¿Qué día es eso? Día 17 de las 3 de la tarde a 6 de Salen ustedes desde Playa. Estábamos saliendo para un punto Zulu, que era un punto donde se iban a juntar. Los barcos mercantes tuvieron que salieron antes, pero nosotros teníamos que esperar a las LCU, que eran más lentas que nosotros. Y el mismo Barbarajota, que tenía un problema en las máquinas porque había recibido un ataque del mismo Sea Fury que hundió el Houston y le había averiado el paso pareado de la propeller. Tú hablaste el Houston, no has hablado. ¿Tú participaste en algo en el movimiento Houston? No, fue muy para adentro ya. Eso está Playa Larga y eso es responsabilidad del Barbarajota. Pero bueno, salimos y estuvimos sometidos a ataques aéreos. Y el último fue un ataque combinado de un T-33 y un B-26. Ese B-26 hacen un ataque al mismo tiempo, pero el T-33 no baja a la altura, porque si lo hubieran hecho al mismo tiempo nos hubieran hundido, ¿no? Eso no me queda la menor duda. Pero el B-26 enemigo se acerca y nos tira 2 rockets que quedan cortos. Nosotros como protección le apretamos el gatillo a las ametralladoras para hacerle una cortina igual que habían hecho anteriormente con el Sea Fury. Igual que había él. Y Reinaldo Silva, que tenía más experiencia, él controló el tiro. Después que tiraron los rockets, cuando yo vi que venían los rockets para arriba, que quedaron cortos por 15 o 20 yardas, ya yo me había quedado sin balas en el puente alto y yo me tiré para la cubierta principal, pensando que me iba a dar un golpe contra la plancha. Pero no, estaban todo el mundo tendido, los americanos todos estaban tendidos allí. Siento una explosión enorme y un calor infernal. Bueno, nos tocaron. Y siento la voz chillona. No sé si tú te acuerdas que Silva tenía una voz chillona que decía ¡Lele! Reinaldo Silva aguantó la cajuela de bala y cuando el B-26 empezaba a levantarse, lo cosió, le metió las 100 balas que tenía la ametralladora de 50 completa en la barriga del barco. En una de esas balas tresadoras cogió el tanque de gasolina del avión y ahí mismo explotó y los restos cayeron sobre nosotros. Es verdad, el Blagar paró máquina porque encontramos unos salvavidas puestos y cuando lo fuimos pensando que era algún herido o algo, era el torso de alguno de los aviadores comunistas que habían estado. Que personalmente tienen mi respeto porque como militar yo reconozco personas que peleen. Él podrá estar equivocado, yo pude estar equivocado, pero cada cual hizo su deber. En cambio el T-33 se quedó por ahí arriba y nunca picó. Que si hubiera picado y si lo hubieran hecho conjunto, a lo mejor no tenía balas, no sé. Pero después me enteré que fue el famoso general del Pino. Quizás sea ese que estaba dando vueltas. Que se quedó, como decían uno de los tripulantes a bordo del barco, patria o muerte. Él le dio la muerte al otro y él se quedó disfrutando de la patria por muchos años. Bueno, una pregunta que se está haciendo los que nos están mirando en este momento, y es que en todo este proceso que ustedes estaban afuera, ¿vieron algún barco americano? Se habla de tantos destroyers, de tantos portaaviones. En el área esa donde ustedes fueron a parar. Los portaaviones no lo vi yo. ¿Qué viste tú en esa área? Después que llegamos al 17 pasamos la noche tranquilo. El 18 empezamos a hacer los preparativos de
cargar las LCU, porque había un compromiso de volver a entrar allá. Entonces se aparece el Santana con la tropa de Nino Díaz, que no había podido. Santana es otro barco. Se suponía que hubiera desembarcado por Oriente. Sí, bueno, la historia no lo sé, en fin, eso que cada cual es la responsabilidad. Él llega a Playa Girón y entonces, como no estaba avisado quién era, y ellos no venían vestidos de camuflaje, nos mandan a nosotros, a Lagares y Bárbara Jota, para reconocerlos allá. Y fuimos, y estaban vestidos de verde olivo. No estaban vestidos de camuflaje, capaz que si hubiera habido algún gatillo alegre, hubiera provocado una matanza. Pero al reconocer el barco nos dimos cuenta de que no era no eran rebeldes, sino eran la gente de Nino Díaz. Entonces yo en la lancha fui a bordo del barco para cambiar impresiones con el capitán o quien estuviera a cargo, que resultó que quien estaba a cargo era Renato. Entonces Renato me dice, Renato estaba en ese barco. Que estaba en el Santana, me dice, me tienes que llevar al destroyer. Todo eso estaba, el destroyer estaba, uno de los destroyers, el 510 que nosotros le decíamos Tango y Santiago, pero yo me acuerdo que el 510 nunca se me olvidó. Se veía a simple vista, no, pero lo tenía pintado, pero como le habían dado pintura fresca, le habían tapado los números, yo podía ver a través de la pintura. A través de la pintura. Pero quiero decirte que estabas lo suficiente cerca de donde tú estabas. Bueno, no, tú tuviste que ir. Sí, fui a la lancha con Renato. Hasta el destroyer. Hasta el destroyer. Ahí cuando nos recibieron, no nos